Shalom, Javerín. Los temas de esta parashá, el primer tema, la purificación de la mujer después del parto, el tema de la lepra en la piel, zarat, el tema de la lepra en las vestimentas. Baikra 13:2 dice, cuando una persona tuviese en su piel una mancha blanca, bajat o decoloración o una bajeret, una erupción, y se transforma en zarat, es decir, afección leprosa, será llevada ante Aarón, el sacerdote principal, o ante uno de sus hijos, los sacerdotes. El sacerdote deberá observar la afección en su piel. Si el pelo en la zona afectada se puso blanco y la afección penetró su piel, es zarat. El sacerdote deberá examinar la afección y declarar impura ritualmente a la persona afectada. Impura ritualmente, entonces siempre tiene que ver con temas de servicio religioso, es decir, que era impura para entrar en el templo. Si hubiese una bajeret blanca en su piel y la afección no haya penetrado la piel ni el pelo, se ha puesto blanco, el sacerdote pondrá a esa persona en cuarentena por 7 días y al séptimo día el sacerdote lo examinará. Si la afección mantiene su aspecto y tamaño original sin haberse extendido en la piel, el sacerdote lo pondrá en cuarentena 7 días más. Al cumplirse el segundo plazo de 7 días, el sacerdote lo examinará nuevamente. Si la afección atenuó y no se extendió en su piel, el sacerdote lo declarará puro. Se trata de una mishpahat. Deberá sumergir su cuerpo y su ropa en agua y quedará puro. Al octavo día deberá tomar 2 corneros y esto ya es en el caso de que vamos a explicar a continuación. Vamos a mirar esto por dos partes. Parte 1 va a ser ¿cuál es la diferencia entre purificación y expiación? Para lo cual les voy a mostrar este gráfico. Y el segundo tema que vamos a ver es la temática concerniente a el pecado y la lepra. Bien, la primera parte entonces es cuál es la diferencia entre la purificación y la expiación. La inmersión en el agua es uno de los deberes de la persona que está impura, pero además de ello, hay casos en los cuales también debe traer un sacrificio. La inmersión pertenece al elemento básico de la purificación y el sacrificio representa al tema de la expiación. ¿Qué hay entonces entre purificación y la expiación? El Hazal es un término para identificar a los sabios de bendita memoria, que son los sabios del pueblo de Israel, y los comentaristas sostuvieron una especie de paralelismo entre el sistema de impureza ritual, ¿sí? El sistema de impureza y pureza, y el sistema de pecado. Y el castigo y la teshuvá, acuérdense todos, el retorno. El fundamento entonces básico de los conceptos de los profetas, quienes utilizan vocablos de impureza para expresar el pecado y vocablos de pureza para reflejar la teshuvá y la reparación. Los sabios agregaron además, vincularon entre las impurezas físicas, materiales con las transgresiones y los pecados definidos. Entonces, hay cuestiones en las cuales el nexo entre la impureza y la impureza física con el acto de transgredir, es decir, de violar un mandamiento dado por Dios, es directo, como por ejemplo la impureza de la lepra, ¿no? Ya se sabe, la impureza de la lepra es un castigo por el pecado de la Shon Harra, que es la maledicencia. Bueno, en ese caso hay un nexo en este tipo de pecado entre la impureza física y la transgresión a un mandamiento dado por. También hay cuestiones en las cuales la unión, el vínculo de la impureza y la transgresión es más oculto. Por ejemplo, en el caso de la impureza de la mujer en su periodo menstrual y la mujer que dio a luz. Esta impureza de la impureza menstrual y de la mujer que dio a luz no se debe a un determinado pecado de la mujer, ¿sí? Entonces, ¿a qué está relacionado? Está relacionado con el pecado de Adán, con el pecado del primer hombre y de su mujer, Javá, porque dice la palabra entonces, incrementar, habré de incrementar
tu tensión en tu gravidez. Esto es parte de la calamidad causada por el pecado inicial y requiere la purificación y corrección de la pureza para las generaciones venideras. Si Adán y Eva no hubieran transgredido, entonces la mujer no tendría el problema de tener que hacer purificación después del periodo menstrual. Bien, hay áreas en las que es más difícil aún señalar el pecado, encontrarlo, pero incluso su impureza no es el producto de un pecado en particular, sino que implica la totalidad de los efectos en la mente de la persona. Bien, entonces, en todas las impurezas hay un elemento básico. ¿Cuál es el elemento que se requiere? La inmersión en agua. En las impurezas severas, además, se agrega también la obligación de traer un sacrificio. ¿Bien? En las impurezas que no son, que son, digamos, menores, solamente es inmersión en agua. Pero en las impurezas mayores, además hay que llevar un sacrificio. La inmersión entonces pertenece al elemento básico de la pureza y el sacrificio pertenece al elemento de la expiación. Haciéndole resumen, hay una relación entre purificación y expiación. La expiación, como ustedes ya deben saber, tiene que ver con cubrir, con limpiar, con pagar por algo que nosotros debimos haber sido castigados. Y para que haya expiación debe haber un proceso de arrepentimiento. La expiación tiene que ver directamente con la transgresión a través de los pecados. Y el otro concepto que tenemos es purificación. La purificación está relacionada también, y ese es el vínculo que hay con la expiación, que lo que la relaciona a las dos es el hecho de que en medio de ellas hay pecado. Si alguien que aparecía con Zarat, con lepra, el origen de esa lepra podía ser el tema de la Shon Harra, que es el tema del pecado de la maledicencia. Pues ya el vínculo que aparece entre purificación y expiación, ahí es el pecado. Entonces, en el caso de la Shon Harra, el pecado es la maledicencia. Ese estado de tener zarat, de tener impureza, requiere de un proceso de purificación. Ese proceso de purificación pasa por tiempo de aislamiento, etcétera, y en ese aislamiento hay un tiempo para que haya arrepentimiento. Todo pecado requiere una expiación, pero todo pecado conduce a una impureza, y esa impureza exige la Torá que sea quitada y que haya pureza, para lo cual tiene que haber todo un proceso en el que la persona debe, después de haberse arrepentido, introducirse en agua y haya purificación. Bien, el pecado que tiene que ver, digamos que hay impurezas que están conectadas con pecado, pero de una manera, digamos, un poco más difícil de encontrar, como por ejemplo la impureza que produce el periodo menstrual o de parto. En realidad, esto obedece, el pecado relacionado a ello no es porque la persona realmente ha pecado, sino porque el género humano todo está en la condición de purificarse al tener periodo menstrual o al dar a luz, producto del pecado cometido por Adán y Eva, cuando Dios le dice como castigo, incrementaré sus dolores, etcétera, etcétera. Bien, ahora, hay otros tipos de pecados que tienen que ver más con una actitud intelectual. Hay impurezas entonces que producen ese tipo de impurezas como, por ejemplo, posturas a nivel intelectual que van en contra de la Torah. Bien, y la segunda parte que les decía es el pecado y la lepra. Bien, entonces la Parashá Metzorá trata sobre el establecimiento del Metzorá, que sufre bajo uno de los peores flagelos de la humanidad, que es el tema de la lepra. La Torá nos enseña en esta parashá uno de sus principios, que el mal es únicamente un castigo. Los sufrimientos están destinados a corregir a quien los sufre. O sea, los sufrimientos no fueron diseñados por parte de Dios simplemente como una dolorosa respuesta a la transgresión, sino como una dolorosa respuesta a la transgresión que sirve para corregir,
a quien sufre producto del pecado y encauzar a esa persona en la senda del bien. La gente transgrede y producto de la transgresión vienen los castigos, los sufrimientos. Es menester que todos entendamos que los castigos y los sufrimientos en realidad están ahí y somos nosotros quienes determinamos si queremos sufrir y si queremos transgredir o no. Entonces, cuando una persona sufre producto de sus transgresiones, que es la gran mayoría de los casos, debemos entender que ese sufrimiento me tiene que servir para algo. No debe servirme para maldecir, sino para revisar qué cosas debo yo cambiar y producto de esa revisión poder corregir para no seguir sufriendo. Y en ese proceso de corregir, debo entonces tener una revisión en qué fallé. Cuando identifico en qué fallé, entonces pido perdón y el último paso es no volverlo a hacer, porque de nada me sirve a mí pedir perdón y seguir haciéndolo, lo que implicaría que tampoco me arrepentí verdaderamente. Entonces, es por ello que en parte el que es Metzorá ve también la Torá al que es Metzorá como un ser que necesita de elevación espiritual, que necesita del arrepentimiento y para eso debe traer un corban. Como tenemos aquí en pantalla, al octavo día, Levítico 14:10, deberá tomar 2 corderos sin defecto, una cordera un primer año sin defecto, una ofrenda minjá de 3 décimas de fa de harina y una mezclada con aceite. Capítulo 14, versículo 10. 14:8. La persona purificándose ritualmente sumergerá entonces sus vestimentas en una mikveh, afeitará todo su cabello y se bañará en agua mikveh. Esta es una parte crucial de su proceso de purificación ritual. Después de esto, podrá ingresar al campamento, pero permanecerá fuera de su tienda, es decir, separado de su esposa por 7 días. Luego, en el séptimo día, voy a explicarles. Hasta este punto ya la persona identificó cuál fue su problema que lo llevó a que se le presentara esa erupción cutánea. Fue a donde el sacerdote le mandó aislamiento, en ese aislamiento él identificó, pidió perdón, etcétera. Luego va nuevamente, después de los 7 días, el sacerdote lo revisa y dice, ya pasó el problema, puedes volver a tu casa. Puede volver a su casa porque ya no tiene lepra, pero falta el tema de llevar la ofrenda que tiene que llevar al santuario. Por esa ofrenda, ¿por qué? Porque él había pecado. Y si había pecado, no era un pecado menor. Hay pecados que no es necesario llevar ofrendas, pero en este caso, ese pecado sí necesitaba llevar ofrenda al altar. Entonces, después de esto podrá ingresar al campamento, pero permanecerá fuera de su tienda. ¿Por qué fuera de su tienda? Es decir, permanecerá 7 días separado, estará en el campamento, es decir, donde está viviendo toda la gente en la ciudad, pero sin cohabitar con su esposa. ¿Por qué? Porque aún todavía no ha hecho todo el proceso para estar nuevamente disponible para tener intimidad con su esposa. En versículo 9, luego en el séptimo día afeitará todo su cabello, eso tiene que ver con temas de orgullo, etcétera, y no solo el de su cabeza, su barba y sus cejas, sino que afeitará también todo su demás cabello visible, es decir, quedará totalmente fuera de todo vello como un bebé. Esa lúdica lo que está enseñando a la persona es que parte de ceros, nuevamente. Luego lavará sus vestimentas. ¿Qué es lavar sus vestimentas? Que él debe obviamente lavar sus vestiduras con agua y jabón, pero además implica que esas vestimentas deben ser sumergidas en una mikveh. Porque una cosa es que con el agua y el jabón le quitó el mugre, pero con la inmersión en la mikveh se limpia de la impureza que tiene a nivel ritual su ropa. Fíjense lo siguiente, antes de Pesaj, nosotros debemos hacer limpieza y además de ello, se acostumbra a hacerla, a purificar todos los utensilios en agua hirviendo para poder preparar la alimentación especial para Pesaj. Entonces, estas purificaciones tienen el fin de arrancar de ceros, de quitar toda impureza para entrar en un nuevo periodo. Luego lavará sus vestimentas y sumergirá su cuerpo en una migre de agua y entonces se vuelve ritualmente puro en forma parcial. En el octavo día tomará 2 carneros,
Pues ahí es ritualmente puro, parcialmente porque aún todavía no ha llevado la ofrenda. En el octavo día tomará dos carneros, es decir, ya hizo la inmersión en la migvé, íntegro, sin defecto para una ofrenda por culpa y un holocausto. Una oveja íntegra, sin defecto de menos de un año para una ofrenda por pecado. 3 décimos de efa de harina fina mezclada con aceite de oliva como ofrenda cerealera y un log de aceite de oliva. El sacerdote que realiza la purificación ritual colocará a la persona que será purificada ritualmente junto con estas cosas ante Dios en la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote tomará un carnero y lo traerá como ofrenda por culpa junto con el log de aceite, lo mecerá como una ofrenda mecida ante Dios. Faenará el carnero en lugar de donde se faena la ofrenda por pecado y el holocausto en el lugar norte del santo altar, pues esta ofrenda por culpa es cualquier ofrenda por pecado y en cuanto al servicio realizado por el sacerdote es santo de santo. El sacerdote tomará parte de la sangre de la ofrenda por culpa y lo colocará encima del cartílago de la oreja derecha de la persona, siendo purificada sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el dedo gordo de su pie derecho. El sacerdote tomará luego parte del log de aceite y lo verterá sobre la palma de su propia mano izquierda. Luego, el sacerdote sumergirá su dedo índice derecho en parte del aceite que está sobre la palma izquierda y salpicará un poco de aceite con su dedo índice 7 veces en dirección al santo de san ante Dios. El sacerdote colocará luego parte del aceite restante en su palma sobre el cartílago de la oreja derecha de la persona siendo purificada sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el dedo gordo de su pie derecho encima de la sangre de la ofrenda por pecado. El sacerdote colocará el aceite sobrante en su palma izquierda sobre la cabeza de la persona siendo purificada y de este modo el sacerdote expiará por ella ante Dios. El sacerdote hará entonces el servicio de ofrenda por pecado para expiar por la persona siendo purificada de su impureza ritual. Vimos que, como les empecé a hablar hoy, al comienzo sobre el tema de impureza y de expiación. En este caso, que es una, por ejemplo, como en el de la maledicencia, que es un mal mayor, era necesario hacer todo este proceso y la persona igual que hoy en día cometa el tema de estar con el chisme, hablando mal de los demás, etcétera, debe entender en todo su proceso de arrepentimiento todo el significado que tiene que ver con cada una de estas cosas. Si usted se pone a estudiar estos puntos y analizar y mirar los comentarios de los sabios, es como si usted estuviera llevando ese mismo sacrificio en el altar hace 2000 años al templo. Luego de esto, fanaerá el holocausto. A continuación, el sacerdote alzará el holocausto, la ofrenda de cereales sobre el altar. De este modo, el sacerdote expiará por él y él estará ritualmente puro por completo. Este es el proceso entonces que exigía la Torá cuando había templo, pero todo lo que implican esos puntos, como les digo, si los estudiamos, tienen que ver también con hacer una introspección y aplicar eso a la vida personal de cada uno de nosotros en ese estudio de estos puntos. Y eso es algo que tiene que hacer la persona que realmente sabe y quiere hallar una purificación y una expiación de los pecados en ese sentido. La Torá ve al Metzorá, al leproso, como una persona que necesita elevación espiritual y por eso lo mete en todo este proceso. Los Jajamín nombran 3 tipos de pecados que tienen que ver con esta tema, que son los pecados que traen los negaín, es decir, las plagas. Y esos 3 pecados son la Shon Hará, el Gasud Harruach y el Tzarut Ha'ain. La Shon Hará, que tienen ahí en pantalla, significa la maledicencia, por supuesto. El hablar mal sobre el prójimo. El Gasud Harruach, este tipo de pecado que tiene que ver con el Metzorá, significa la soberbia, la grosería. Y Tzarut Ha'ain es la avaricia. 3 pecados están relacionados con el tema de Zarat también. La ley talmúdica, la Halajá, nos dice que el que construye un nuevo edificio debe hacer una verajá, una bendición especial. Y también nos enseña que cuando llegamos a las fiestas mayores debemos hacer una verajá especial. ¿Cómo se llama esa verajá especial que hace? La verajá del Sheheyano. Esta es una de las más clásicas bendiciones que hay en el judaísmo. Bendito seas Dios, Señor, monarca del universo, que nos has dado la vida y existencia y nos has llevado hasta este momento.
vemos aquí encerrada una profunda idea, una de las más grandes ideas del judaísmo. Los tres pecados sobre los que nos hemos detenido anteriormente son tres vicios capitales y todos ellos nacen de una sola causa y raíz de un solo mal, el no ver a Dios. Todo se deriva del hecho de que se ignora a Dios. ¿Y por qué? A ver, la Shon Hara, por ejemplo, nace de la convicción de que del pecado que hemos cometido con la lengua, que es un arma demasiado peligrosa, pues que va a quedar impune y no existe legislación que lo prohíba. De hecho, el pecado de la shonjara únicamente, o sea, el tema de la shonjara únicamente puede ser perdonado directamente por Dios, porque un chisme, algo que se hable mal, una calumnia, etcétera, generalmente así pidas perdón a la persona, así, etcétera, esas palabras ya se fueron y estarán en oídos de otros y en bocas de otros reproduciendo lo que uno ha dicho. No va a ser posible devolverlo a mi boca, ¿cierto? Entonces, la Shonjara, el que practica la Shonjara, en otras cosas, en otros puntos está diciendo, yo lo hago y no tengo sobre mí ni nadie que me juzgue al respecto. Está desconociendo la autoridad de Dios cuando hace eso. De la misma manera, el que es avaro, él cree que sus bienes le pertenecen a él. Entonces, como él cree que las cosas son de él, está desconociendo que Dios está ahí y que Dios es el dueño de todo. Y el otro pecado, el de la soberbia, según el Midrash, Dios dice que él no puede estar junto al que es soberbio. Realmente la soberbia implica la negación en la fe en Dios. Entonces, estos tres tipos de comportamientos están relacionados con el que es Tzara también. Cometió hablar mal de los demás, desconociendo la presencia de Dios. El que piensa que todo es de él, desconociendo que todo viene de Dios. Además, implica ser orgulloso y soberbio, desconociendo las reglas que Dios ha colocado. Entonces, en estos tres pecados vemos el mismo elemento y por eso es que cada nuevo logro, cada nuevo alcance, por ejemplo, al estrenar un vestido, la Torá ordena hacer la verajá del sheheyano para acordarnos que no, que ese vestido no es producto de nosotros, sino que Dios nos lo quiso dar. Por eso cuando llegamos a las festividades, Dios nos dice, repitan el sheheyano, que es en el cual agradecemos y recordamos a Dios que nos ha dado la vida para llegar a ese momento. Si nosotros tenemos presente siempre que Dios está por delante de todo y que está en todo lugar y en todo momento, muy difícilmente cometeríamos las embarradas y las metidas de pata que nosotros hacemos. Cuando cometemos una transgresión, sabemos, y ustedes los que están ahí, saben ya que Dios está presente, sin embargo, si lo hacemos, es decir, sí, pero lo desconozco, me lo paso por la galleta y hago lo que quiero hacer. Y eso es algo que en el fondo nos trae una impureza, producto de ese pecado, y también una exigencia de purificación. El tema es que el hombre es el único animal que puede manejar el verbo, que puede manejar la palabra, que tiene lenguaje hablado. Eso es lo que le diferencia al resto de los animales. Y por lo tanto, es una herramienta importantísima que debemos aprender siempre a manejar. El lenguaje puede ser utilizado a veces para denigrar al hombre, puede rebajarlo a veces por debajo del mismo animal, pues el hombre es consciente y puede elegir entre el bien y entre el mal. Y no así el animal que obra por instinto. El lenguaje es otro de los medios para alcanzar la santidad. Entonces, en las normas de conducta que tenemos, desplegadas de la Torá, el que desea realmente extirpar dentro de sí la abodazara, es decir, el culto extraño, de extirpar todas las raíces que lo producen, es decir, la soberbia, la shonjara y también la avaricia. Y producto de ello, entonces podrá tener siempre un servicio correcto delante de Dios. Podrá tener delante de Dios un servicio honesto y transparente. La Haftarah que tenemos en esta semana de la Parashá nos recuerda a dos de los grandes profetas de Israel. Esos profetas son Elías y Elisha.
Al respecto de estos dos profetas importantísimos, que en este Shabbat se llama Shabbat Tecumá. El primer tema que aparece en nuestro texto, es decir, el octavo día, hay muchas razones por las que el número 8 y el octavo día son más que importantes en la literatura bíblica. Vemos el tema también de la Brit Milá, a través del cual el hijo Aarón entra en el pacto de Abraham. El segundo punto que aparece en la parashá trata de la purificación del que ha padecido la lepra y ha sido además sanado. El tercer punto que podemos destacar es que la Torá considera esta enfermedad como producto del pecado, cosa que ya hemos estado analizando. La literatura rabínica trató de centrarse en diferentes personajes bíblicos que contrajeron lepra para controlar las posibles causas pecaminosas de dicha enfermedad. Por ejemplo, Miriam, la hermana de Moshe, fue Metzorat por haber calumniado a Moshe. ¿Se acuerdan cuál fue el pecado de Miriam por el cual ella le dio zarat? ¿Y qué fue lo que hizo Miriam, la Shonjara? ¿Por qué la esposa de Moshe estaba sola y Moshe no estaba cohabitando con ella? Entonces, el solo hecho de haber hablado de eso denota de todas maneras quién es uno para estar juzgando eso, punto uno. Y segundo, eso denota que el tema ahí radicó en que Moshe, para estar en la presencia de Dios, necesitaba estar en total purificación. Y el hecho de tener relaciones con su esposa lo exponía altamente a que pudiera tener alguna accidente y pudiera tener alguna impureza y por lo tanto no poder estar en contacto con Dios permanente, cosa que era necesaria en ese momento por obvias razones. Estaba al frente de 3 millones de personas, tenía que estar al día con todo lo que estaba sucediendo y hablando con Dios continuamente. El segundo caso que podremos estudiar es el de Yerisí. Yerisí es el siervo del profeta Eliseo, que contrajo la lepra como castigo divino por su principal forma de proceder, por su principal forma de proceder. ¿Cuál fue el problema de Yerisí, el siervo del profeta Eliseo? La avaricia, la codicia. Acuérdense que el general del ejército de Babilonia llega porque tenían problema de lepra y le dijeron, vaya, y eso lo puede limpiar el profeta ya en las tierras de Israel. Y el profeta Eliseo le dice, claro que sí, vaya y sumérjase en el río Jordán 7 veces. Y él protesta y dice, pero si ese es el río Jordán es un charco al lado del río Tigris y el Éufrates que nosotros tenemos. Él se va a ir todo bravo porque lo iban a hacer meter 7 veces a ese río y al final lo convencen los subalternos y le dicen, pero ya vinimos hasta acá, ¿qué le cuesta meterse ahí? A ver si, qué tal que si resulta que él entra en el agua y se purifica y le dice al Eliseo, le dice, ¿cuánto vale la purificación? ¿Cuánto valió esto que me ha sanado? Lo que me pida, yo le pagaré. El profeta le dice, no voy a cobrar por eso y al final entonces se va y por el camino lo alcanza Giesí, que es el siervo de Eliseo, y le dice, no, mire, ¿sabe qué? Sí, manda a decir el profeta que tranquilo, que sí, que pague tanto y que me lo dé a mí y yo le llevo. Y él recoge ese dinero y luego llega donde el profeta le dice, ya me enteré, o sea, el Señor me mostró que usted estuvo allá pidiéndole plata a este señor. Y debido a eso, esa lepra que estaba sobre ese señor le cae a usted. El tercer caso es el del rey Usías, que contrajo lepra por soberbia y arrogancia. Eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 26, del versículo 14 al 21. 14. Osías proporcionó a todo aquel ejército escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y ondas. Hizo construir en Jerusalén máquinas cimentadas por un ingeniero que colocó las torres y en los ángulos de los muros para disparar saetas y piedras grandes. Su fama se extendió lejos porque fue prodigioso y el modo como supo buscarse colaboradores hasta hacerse fuerte. Usías, pero una vez fortalecido en su poder, se puso muy orgulloso.
hasta corromperse, desobedeció. Y el Señor, su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Imagínense lo que se le subió tanto el éxito a la cabeza que se a ofrecer incienso en el altar, como no le correspondía a él. Fue tras él Azarías, el sacerdote, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron, no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es la función de los sacerdotes descendientes de Aarón. O sea, eso es lo que le sucede a todos esos que el poder llega a corromper, ¿no? Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Él se sintió con la autoridad para ahora meterse al templo a hacer ofrendas. Entonces, los sacerdotes le dijeron, no, señor, no lo puede hacer. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios, el Señor, no va a honrarlo. Esto enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso, pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso, delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Al ver que Usías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno de ese país. Miren la belleza, y eso es producto de la soberbia. Producto de la soberbia terminó con el tema de la lepra, perdió el reino y además quedó leproso de por vida. Los demás acontecimientos del reinado de Usías, desde el primero hasta el último, lo escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Usías murió, fue sepultado con sus antepasados en un campo cercano al Panteón de los Reyes, pues padecía de lepra. Y su hijo Jotán lo sucedió en el trono. Otro caso, para terminar, los 4 leprosos que estaban a la puerta de la ciudad de Samaria. Eso está en Segunda de Reyes 7:3. Ese día, 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Se dijeron unos a otros. No ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, de todos modos moriremos. Al anochecer se pusieron en camino. Pero cuando llegaron a las afueras del camino, del campamento sirio, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros, seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, llegaron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa, fueron a esconderlo todo, luego regresaron, entraron en otra tienda y también de allí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces se dijeron unos a otros, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Así que fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas. Les dijeron, fuimos al campamento de los sirios y ya no había nadie allí. Solo se oían los caballos y asnos que estaban atados, y las tiendas las dejaron tal como estaban. Los centinelas a voz en cuello hicieron llegar la noticia hasta el interior del palacio. Aunque era de noche, el rey se levantó y les dijo al suministro, déjeme decirles lo que estos sirios están tramando contra nosotros. Como saben que estamos pasando hambre, han abandonado el campamento y se han escondido en el campo. Lo que quieren es que salgamos para atraparnos vivos y entrar en la ciudad. Uno de los ministros propuso que salgan algunos hombres con 5 de los caballos que aún quedan aquí. Si mueren, no les irá peor que a la multitud de israelitas que están por perecer. Enviemos a ver qué pasa. De inmediato los hombres tomaron 2 carros con caballos y el rey los mandó al campamento del ejército sirio con instrucciones
de que investigara. Llegando hasta el Jordán, y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y de objetos que los sirios habían arrojado a lo precipitadamente. De modo que regresaron los mensajeros e informaron al rey. Y el pueblo salió a saquear el campamento sirio. Tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer, se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El rey le había ordenado a su ayudante personal que vigilara la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló ahí mismo y así se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey fue a verlo. De hecho, cuando el hombre de Dios le dijo al rey, mañana a estas horas, a la entrada de la Samaria podrá comprarse una doble medida de cebada con una sola moneda de plata y una medida de flor de harina por el mismo precio. Ese oficial había replicado, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. De modo que el hombre, en nombre de Dios, respondió, pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. ¿Por qué? Porque murió aplastado. En efecto, así ocurrió. El pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y allí